Todos pensaban que la cola de 3/diagonal Atlas estaba desvaneciéndose por una anomalía misteriosa, como si el objeto hubiera perdido de repente toda su energía. Pero los datos contaron otra historia. Una historia mucho más simple. Y, a la vez, infinitamente más extraña. Porque cuando un cuerpo llega desde fuera del sistema solar, no se comporta como las cometas que conocemos. Su cola no desaparece por arte de magia. Se debilita por física, por temperaturas, por composición, por cómo la luz del sol golpea una superficie que nunca antes había sentido nuestro calor. Durante semanas, la narrativa popular hablaba de fallo, agujero, colapso repentino. Pero la realidad es completamente distinta. Hoy vamos a desmontar ese mito y entender por qué la cola de 3/diagonal Atlas no se está apagando, sino transformando según leyes que, para muchos, pasan desapercibidas. En el silencio del espacio, nada es caótico. Solo parece incomprensible, hasta que miras los datos con calma. 3/diagonal Atlas no es una cometa cualquiera. Fue confirmado como objeto interestelar después de que telescopios de Chile detectaran su trayectoria hiperbólica, una órbita abierta, imposible para cuerpos nacidos en nuestro vecindario solar. Eso ya bastó para que el mundo científico clavara sus ojos en él. Pero había más. Durante su aproximación, las primeras imágenes revelaron una actividad extrañamente dirigida. El polvo salía sobre todo del lado iluminado por el sol. Una sublimación desigual, observada por Hubble a más de 440 millones de kilómetros, que no encajaba del todo con lo que esperamos de una cometa típica. ¿Y por qué importa? Porque entender una cola que cambia tan rápido significa entender su interior. Su hielo. Sus grietas. Su historia antes de llegar aquí desde otra estrella. Y, sobre todo, qué elementos la empujan y cuáles ya no pueden hacerlo. La rápida pérdida de brillo no fue una señal de muerte. Fue la primera pista de un comportamiento profundamente físico y profundamente interestelar. Las primeras horas de observación no tardaron en levantar preguntas. 3/diagonal Atlas mostraba una cola tenue, sí, pero no era su intensidad lo que desconcertó a los astrónomos, sino su comportamiento. El polvo parecía moverse con una lentitud inusual, tan solo unos pocos metros por segundo, como si algo estuviera frenando su expansión. Hubble confirmó aquel detalle. Las partículas, de apenas unas decenas de micras, avanzaban con una suavidad impropia de una cometa activa. ¿Era falta de gas? ¿Una superficie sellada? ¿O simplemente una composición que no encajaba con lo que solemos ver en nuestro sistema solar? Al mismo tiempo, el James Webb detectó algo todavía más llamativo. La coma estaba dominada por dióxido de carbono, expulsado a un ritmo sorprendente, mientras que la señal de vapor de agua era casi residual. Un contraste que no solo confundía, sino que reescribía las reglas con las que intentábamos descifrar su comportamiento. Si la cola se debilitaba tan rápido, la pregunta era inevitable. ¿Qué estaba impulsando realmente este objeto, y qué estaba dejando de hacerlo? Para comprender la caída de brillo, hubo que desmenuzar los datos. El Webb reveló una nube de dióxido de carbono que alcanzaba cientos de miles de kilómetros, sostenida por una emisión continua del núcleo. Pero ese gas, a diferencia del agua, no genera una fuerza de arrastre intensa, empuja, sí, pero no lanza el polvo con la violencia que veríamos en una cometa rica en hielo. Y ahí estaba la clave. La temperatura superficial de 3/diagonal Atlas, unos 150 grados bajo cero a varias unidades astronómicas del Sol, era suficiente para sublimar CO. Pero insuficiente para que el hielo de agua despertara. Es decir, el motor principal seguía dormido. Solo un combustible ligero estaba activo, y su potencia era limitada. Gemini South añadió otro matiz. Pese a la extraña actividad inicial, finalmente surgió una cola clásica dirigida en sentido antisolar. Pero era corta, delicada, formada por partículas liberadas a través de pequeñas fracturas en una corteza rígida. Nada explosivo. Nada sostenido. Lo que muchos llamaron desaparición repentina. Era,
en realidad, un simple resultado de física térmica y composición. La cola no se apagaba. Se estaba quedando sin fuerza para brillar. La gran revelación llegó cuando los modelos térmicos se cruzaron con la química observada. Y entonces todo encajó. No era una anomalía. No era un fallo. No era un fenómeno misterioso. La cola de 3I/diagonal Atlas se debilitaba porque su núcleo estaba expulsando casi solo dióxido de carbono, un gas que genera muy poca tracción sobre el polvo. Sin el empuje del agua, prácticamente ausente, apenas unos pocos kilos por segundo detectados por los espectros, las partículas no podían salir con velocidad suficiente para formar una estela luminosa y estable. Y esto lo cambia todo. La caída rápida del brillo no revelaba que el objeto estuviera apagándose, sino que nunca tuvo el tipo de hielo que enciende a las cometas clásicas. Desde el principio, su comportamiento fue el de un viajero interestelar con reservas superficiales mínimas, cubierto por una corteza endurecida durante millones de años lejos de cualquier estrella. Un instante de silencio. Porque a veces, la verdad más simple es la que más cuesta ver. Comprender este patrón tiene implicaciones enormes. Primero, confirma que existen cuerpos interestelares cuyo hielo de agua está enterrado bajo capas tan antiguas y compactas que apenas responden al Sol. Eso significa que 3I/diagonal Atlas nos muestra una química desconocida para la mayor parte de las cometas locales. Segundo, explica por qué su coma está inundada de CO incluso a cientos de miles de kilómetros del núcleo. El gas se libera de forma continua, pero su capacidad para arrastrar polvo es limitada. Por eso la cola se forma, y se desvanece con la misma facilidad. Tercero, abre nuevas preguntas. Si el agua está tan ausente en la superficie, ¿qué historia térmica tuvo este objeto antes de abandonar su sistema original? ¿Cuánto tiempo viajó entre estrellas para terminar sellado por una corteza casi impermeable? Los observatorios ya planean seguirlo hasta que salga definitivamente del alcance visual. Sabemos que viaja a más de 60 kilómetros por segundo, demasiado rápido para cualquier misión de intercepción. Solo podemos observarlo mientras cruza nuestro cielo, antes de que desaparezca para siempre. En el espacio, el silencio no es ausencia. Es memoria. Memoria de objetos que viajan durante millones de años sin pertenecer a ningún lugar. 3I/diagonal Atlas es uno de ellos, un fragmento expulsado de un sistema desconocido, moldeado por temperaturas que nuestros instrumentos apenas pueden imaginar. Y endurecido por un tiempo tan largo que deja su superficie casi inmóvil ante el calor de nuestro Sol. Su cola, tenue y frágil, no es un síntoma de debilidad, sino una firma. Una huella física de su pasado remoto. A veces buscamos respuestas extraordinarias, creyendo que solo lo inexplicable vale nuestra atención. Pero el universo funciona con reglas sencillas, repetidas en cada estrella y en cada grano de polvo. Regulares. Impasibles. Bellas. Y cuando un objeto interestelar pasa ante nosotros, fugaz como un pensamiento, nos recuerda algo esencial: somos observadores de un escenario que no se repite. Cada visitante trae consigo un origen que nunca conoceremos, y una despedida que siempre llega demasiado pronto. La ciencia analiza. Pero el cosmos, simplemente, continúa. La historia de 3I/diagonal Atlas no es la de una anomalía, sino la de un mecanismo físico funcionando con absoluta coherencia. Su cola no se desvaneció por un misterioso colapso, sino por la naturaleza misma de sus cielos: dióxido de carbono activo, agua silenciosa, partículas que apenas encuentran fuerza para despegar. Ese comportamiento desmonta el mito. No se estaba apagando. Se estaba mostrando tal como es. Un viajero interestelar que responde a nuestra estrella con la mínima energía posible, revelando una química distinta a la de las cometas que nacieron aquí. Un cuerpo demasiado rápido para alcanzarlo, demasiado breve para estudiarlo en profundidad, pero lo bastante claro como para enseñarnos algo importante. Los datos son coherentes. La conclusión, elegante. La cola de 3I/diagonal Atlas no está desapareciendo. Está obedeciendo a la física. Y en el universo,
Nada podría ser más honesto.